¿Cómo sientes que te marca el ser hija de un religioso, por lo menos alguien que se dedica a la religión de manera profesional, y ser parte de una minoría religiosa? Porque además en España No, somos la no, mayoría religiosa. minoría total. Vale, son dos preguntas. ¿Cómo me marca ser hija de una persona que se dedica a esto? Lo Sí, de ¿cómo mi te padre. marca Sí, tu padre ser como sí. pastor? Pues, a ver, creo que en todos los sentidos, o sea, de todas las maneras. Porque, bueno, creo que es natural que cómo viven tus padres y a lo que se dedican marque un poco el estilo de familia que vas a ser y las formas, ¿no? Pues tu padre es médico, ponte turnos de noche, tal, pues como que la familia se configura de una forma o se configura de otra. Y en este caso también, pero mucho más porque al final no es solamente como una profesión, sino que es un estilo de vida. Claro. Entonces, pues logísticamente, pues no sé, nuestros fines de semana, nuestros domingos son dedicados a la iglesia. Mi padre no tiene días libres, por así decirlo. Mi padre se debe a las personas porque él ama hacerlo. Mi padre es como, o sea, es su pasión, ¿sabes? También aparte seguía muy vinculado al tema de las misiones, entonces viajaba un montón también. Vale. Seguía yendo a sitios, acaba de volver de hecho de estar un mes en Guinea Ecuatorial. O sea, mi padre no para, es un aventurero y Aún hoy. aún hoy. Y dice, me voy a morir con las botas puestas, o sea, no voy a jubilarme, yo no conozco esa palabra. Pero entonces marcaba un montón, obviamente en casa se respiraba pues Dios, Jesús, de una forma tan cercana, tan personal, que no sé, es como que nosotros hemos crecido teniendo a Dios como, no sé, es natural, es como el aire que respiramos. Y creo que eso es, vamos, o sea, me siento súper afortunada. También como con mucha, a lo mejor, presión en el sentido de tener que ser ejemplo para pues, las personas que mi padre, que son ejemplo para mi padre o para la congregación, para las personas de la iglesia. Entonces, en ese aspecto es complicado. Yep. Es muy complicado, tú lo sabrás. Y luego, pues sí, a ver, al final la parte espiritual y la parte de moral es muy presente en el día a día, en casa, en todo. Entonces sí que tienes como eso muy, muy en tu cabeza en el día a día, en todo lo que haces. El tener que, o sea, no sé, el listón está muy alto en ese aspecto. Entonces entiendo que muchas veces para muchos hijos de pastor puede ser muy complicado. La otra pregunta era... Sí, como ser minoría religiosa. ser minoría religiosa. Buah, esto es complicado. O sea, también es como niño, creo que tienes que ser como de una cierta manera para poder como llevarlo. Siempre te sientes diferente. Claro. O sea, siempre te sientes diferente. Aparte, yo en el colegio me sentía diferente por... También en esa época no había tantos extranjeros o gente de fuera, entonces en esa parte quizás no tanto en el cole, porque los niños en ese aspecto no, aún tan pequeños a lo mejor no se dan tanta cuenta, pero siempre está eso, ¿no? Al final yo he nacido en otro sitio o decía una palabra que mis padres decían en casa y es como, ¿esta palabra qué es? Y yo, es que mis padres son colombianos y tal, pero más aún por lo del tema de la religión, porque es como que, claro, me acuerdo, en esa época en el cole era religión o alternativa. Claro. Entonces religión católica, que hoy en día mi padre nos habrían metido ahí, pero en ese momento, pues venga, alternativa. Y entonces, ¿por qué tú no tal? Y entonces como dar una explicación y como niño decir, vale, soy diferente y siempre en casa es como, somos diferentes, pero es algo bueno. Entonces, como con ser tan pequeño y tener como esa convicción, pero ¿cómo lo defiendo, sabes? Claro. Es verdad que en mi caso yo era una niña como en el cole como muy líder y muy extrovertida y a lo mejor como hasta hablaba a mis profesores de Dios, en plan les evangelizaba a saco y ellos flipaban, pero luego en el colegio más mayor, el adolescente y tal, me costó más, fue más complicado, fue más difícil para mí, la verdad. Entonces creo que sí, que es como, tienes que tener como una fortaleza y sobre todo saber muy bien tu identidad, sabes quién eres y que nada de lo que venga o lo que digan pueda como moverte ni hacerte tambalear porque es difícil. Ya, ¿por qué te costó más de adolescente? Me costó más porque, a ver, creo que fue mi padre un momento de su vida que dijo, necesito un break, necesito tomarme como eso, un break y necesito hacer algo diferente, pues un año sabático. Vale. Y todos, ¿qué? En plan, claro, yo tenía 11 años
y como que se te cae el mundo, en plan, nos tenemos que ir. Mi padre dijo, me tengo que ir, o sea, necesito despejarme, necesito parar, recargar las baterías, estudiar, estar como apartarme, ¿sabes? Como esa palabra mística de apartarme, y yo, no. Y entonces, claro, esto no se puede ir solo él un año, o sea, esto es algo de familia, nos vamos todos. ¿Os fuisteis todos? Nos fuimos todos. Un año. De España, entonces es como, claro, toda mi vida, esta es mi casa, tal, y de repente irte un año, ¿vale? Sabes que vas y vuelves, pero, jope, es shock, y con esa edad más. ¿Y a dónde fuisteis? Pues nos fuimos a México. ¿A México? Acabamos en México porque mi padre decía, necesito ir a algún sitio que no me conozca mucha gente, que no haya tipo, ¿sabes? No típico de iglesias que normalmente a las que él va a hablar, sino un sitio como retirado. Y nosotros, vale. Entonces dijo, pues a Baja California. Y entonces nos fuimos todos a Baja California a vivir pues un año, y ese era el plan. Y claro, pues lágrimas, yo no entendía, como enfadada, Claro. mis hermanos igual, pero bueno, típico como niños te adaptas a todo, entonces fue llegar, ver el ambiente, el cole que nos encantaba y nos adaptamos. Yo de hecho cumplí allí, no, yo tenía 12 años y luego estuvimos como unos 5 meses allí, pero mi abuelo en Colombia se puso súper malo, tenía un cáncer, le detectaron un cáncer y fulminante, entonces tenía muy pocos meses de vida. Entonces tuvimos que coger todas nuestras cosas, otra vez decir adiós al colegio, a los amigos e irnos a Colombia a vivir el resto del año. ¿Qué dices? Entonces, claro, ahí sí que tuve la experiencia de vivir en Colombia ya de mayor y decir, allí me sentía que no era de allí, ¿sabes? Claro. Era... ¿Y en Bogotá? En Bogotá, no. No. En un pueblo que es como es un pueblo enano, que es como la capital petrolera de Colombia, que hace como 50 grados todo el año, porque está una de las refinerías más grandes, que de hecho ahí nacimos, y ahí estaba la iglesia como donde mi padre conoció a Jesús y como la iglesia desde donde él salió. Entonces ahí ya no estaba apartado y perdido, Claro. y ahí volvió a hacer un montón de currar. ministerio, sí, a trabajar. Y ahí que nos fuimos los tres, o sea, bueno, la familia y mi hermano, mi hermana y yo, en plan, ¿qué es esto? Otra vez como decir adiós al cole y otra vez movernos. Y ahí vivimos, pues eso, en Colombia el resto del año. Entonces, cuando volvimos a España, en mi caso coincidió con el cambio de primaria a secundaria. Y entonces fue un cambio brutal. O sea, por primera vez en mi vida me sentí que no pertenecía. Por primera vez en mi vida, porque en el cole, pues yo lo que te digo, yo siempre era maravilloso y me sentía parte, pero ahí cambiamos de colegio y era como, no pertenezco. En plan, aparte, cuando volvimos, mi padre no había hecho bien, o sea, no es que no había hecho bien, creo que faltaba un documento y nos hicieron a mi hermana y a mí repetir curso, que éramos súper buenas estudiantes, porque necesitaban un documento para validarnos el año que habíamos hecho fuera. Y entonces llegamos al colegio, como nuevas, de repente repetir curso, claro, yo en plan me veía pequeña, en plan, Dios mío, esto es un horror, en plan, y se creían como que era extranjera porque venía de fuera, pero yo era de España, yo he vivido toda mi vida aquí, o sea, muy raro. Y entonces eso fue muy difícil, pero luego 3 meses después nos cambiaron al curso siguiente, entonces decían, es como muy empollona o qué, como muy lista, le han cambiado el curso, sí, a mi curso el que, de verdad, entonces fue como, en el colegio no se hablaba de otra cosa, ¿sabes? Que de nosotras. Y fue muy difícil, o sea, a ver, lo digo como de broma en alto y uso la palabra bullying, pero sí que sentí mucha, reticencia de los compañeros o muchas burlas, o sí, supongo que era un bullying leve, pero vamos, no sé si hay niveles de bullying, pero la verdad es que fue complicado para mí. Pero sí sentiste que te desplazaban de alguna manera, o se metían incluso contigo. Sí, yo de hecho es lo que digo, siempre creo que he sido como muy segura de mí misma y mis padres han hecho un gran trabajo como en contarnos quiénes somos, como en que nuestra identidad esté muy segura, pero claro, tienes 12 años o 13 y dices, o sea, qué horror. Entonces, nunca dije qué horror ser diferente, ni qué horror mi fe, ni qué horror nada, sino qué horror esta gente, en plan, qué pereza, ¿sabes? Ya no ir con ganas al colegio, que yo era súper buena estudiante, como que se me hacía un mundo. Esto fueron como un par de años que se me hacía un mundo y además que menos mal que tenía Grace ahí, que era apoyo, pero se me hizo un poco cuesta arriba.
porque siempre me veía diferente y entonces decía, uff, entonces me refugié mucho como en el mundo iglesia y no como hice tanta relación con la gente del colegio, que al final era diferente que yo, que me parece esencial tener amigos de todo tipo, ¿sabes? Claro. Entonces ahí fue complicado, sí. Vale, o sea, ahí ocurre una discontinuidad en el cole, llegas, no te encuentras bien y encuentras el refugio en la gente de la iglesia. Sí, en plan de, pues a tope en el grupo de jóvenes y a tope en la iglesia y como iglesia y eso, y como me desvinculé un poco como de eso, de a lo mejor de la vida del colegio que haces pues con compañeros y que aprendes y creces y estás ahí a gusto. Esto fue como un par de años hasta que como reconecté en el cole con niñas que también eran cristianas, eran también evangélicas, que eran de toda mi vida, pero que pues al final te habías como desvinculado un poco y otra vez. Y como que encuentras mucho apoyo como en alguien que es igual que tú en ese aspecto. Claro. Entonces éramos como nosotras contra el mundo, pero para bien. Ya era como, vale, he encontrado mi lugar, estoy a gusto con personas con las que me siento segura, ahora puedo volver a florecer y a ser yo en el colegio y llevarme con el resto y tal. Claro. ¿Sabes? Pero sí que fueron como unos años, o sea, no los recuerdo tampoco como un drama, pero sí que me acuerdo de decir, pues qué horror ir a clase y que estén en plan, ve, tu padre es pastor. ¿Ah, sí? Cosas de estas, sí. O como mil burlas, ¿sabes? Que yo en plan me hacía la que me daba igual, pero jope, es que al final dices, es que no estoy cómoda. Claro. Pero bueno, ese fue mi momento así en el colegio un poco complicado, por así decirlo. Claro, pero ahí sí te recuerdas como más solilla o incluso, o sea, la Melissa que era líder, sí, súper sociable, maravillosa, de repente sientes como que quedas excluida. Sí, sí, como un poco que esa parte como que la guardé a un lado, en plan de, pues ya está, voy, doy clases, pero no me sentía, es lo que, o sea, lo imagino mucho lo que digo, como una flor que se cerró o se apagó un poco, ¿sabes? En el colegio, porque en casa, pues obviamente siempre puedes ser tú y puedes ser natural, y en la iglesia era como el sitio donde me sentía yo, claro, realmente. Claro. Y también eso, que yo también puse como a lo mejor un muro y no dejaba tampoco que la gente me conociese, a lo mejor no todo el mundo iba a hacerme, ¿sabes?, a burlarse ni nada, eran pues los cuatro que hacen ruido. Pero claro, te cierras un poco porque dices, mira, no merece la pena invertir aquí nada de mí. Yeah. Y bueno, pues eso. Pero bueno, gracias a Dios cambió y bachillerato fue muy, muy guay. Tuve una muy buena experiencia, que ¿sabes? Se dio, aparte los bullies dejaron el colegio en cuarto de la ESO, no, vamos, ni dieron bachillerato, entonces digo adiós, menos mal. Y ya como que todo fue mejor. Qué guay, cuánto me alegro. Sí, nada. Entonces cuando miras para atrás, toda la parte esta de venir de un contexto religioso, minoritario, tienes como una sensación de, puf, qué difícil, qué movida, o ¿es más positivo o es una cosa mixta? A ver, es verdad que lo miro ahora con madurez y de verdad me siento súper afortunada y no puedo decir que es negativo, pienso, es súper positivo. O sea, es el mejor regalo que tengo es la fe y y haber conocido así a Dios y el ejemplo de mis padres. Pero es cierto que necesitas como tener como una fortaleza diferente. Porque siempre vas a sentirte un poco diferente. Le pasa a mis sobrinos en el colegio. Ellos van a un cole religioso, católico, súper católico, en plan, no me acuerdo de qué rama del catolicismo. Y ellas son niñas que aman a Dios de una forma que me encanta, bueno, como nosotras de pequeñas, unas mini pastoras. Y muchas veces en el cole, claro, viene la época de las comuniones y ellas, yo no hago la comunión tal, o a lo mejor tienen el momento de misa en la iglesia y se quieren tomar la Eucaristía o comulgar, no les dejan. Entonces es como, se sienten de repente diferentes, ¿sabes? Vale, pues entonces es como tienes que preparar a la persona y capacitar, o sea, es como darle muchas herramientas para que pueda entender y defender y sentirse que, pues eso, su identidad está firme, aunque venga lo que venga, ¿sabes? Entonces creo que es positivo, muy positivo, pero creo que es una responsabilidad grande como padres también, como darle a sus hijos herramientas. Claro, es que es una movida porque es una movida. Eres diferente y tú no has elegido ser diferente. Exacto. Porque hoy yo, si soy diferente porque llevo no sé qué cosa en el pelo, lo he elegido yo. Bueno, en cierta parte lo elegí yo. Sí. Pero en ese caso es verdad que es diferente, de repente te vas a otra clase,
tus compañeros, pero ¿por qué no te quedas aquí? Claro, Y es como, estás, lo que tú dices, ¿no? Obligado a generar un discurso sí. que aún no estás preparado para desarrollar. Exacto, imagínate. Entonces, tienes que desarrollar el discurso que, bueno, que te han contado en casa y entonces tú lo reproduces. No, es que yo esto no lo creo. Y dices, ¿tú qué crees, Josué? Tienes 6 años, primo. Exacto, y tú, y ya llegas a casa en plan, jo, es que tal, y ya tus padres pues intentan, Claro. pero sí, es complicado, pero vamos, negativo nunca, positivo. O sea, yo criaré a mis hijos, si Dios quiere que tenga hijos, que ojalá, porque me encantan los niños, así, o sea, de verdad, al final creo que es lo más importante de la vida, es la fe, de verdad. Vale. O sea, es tener a Dios y tener el privilegio de conocerle. Entonces creo que merece la pena sí o sí 1000 veces. Qué guay. Ujú, Me alegro sí. mucho que tengas ese recuerdo Sí, bueno, bonito. sí, sí.